¿Cómo les va? Nuevo episodio de este canal. Ha pasado el mundial, hemos dejado pasar un tiempo también para ver si podemos hablar de otras cosas, ¿no? Como que no toda la agenda sea absorbida por el mundial. Pero bueno, ha terminado el mundial y de golpe parece que Argentina es el villano del mundo. En ese lugar nos están colocando algunos nombres muy reconocidos a nivel global, ¿no? Algunos con un like, con un compartido, con una declaración más contundente. Actores, actrices, cantantes, ¿no? Patti Smith por un lado, Rosalía que comparte un reel. eh, Tenemos a Samuel Jackson, que lo dice de manera más categórica que Argentina es racista. Patti Smith hablaba un poco más del conflicto de Israel y Palestina, pero bueno, la conclusión es que siendo los villanos del mundo, nos señalan como racistas y como sionistas y dicen muchas cosas sobre Argentina, ¿no? Últimamente. Por supuesto que las personas que acabo de mencionar después han salido a pedir disculpas porque ha sido mucho realmente lo que estaba pasando alrededor de eso, más allá de si vale o no que esas personas, o si sirve o no que esas personas tengan que salir a pedir disculpas, porque algunas lecturas que se han hecho mencionaban que era una exageración cuestionarlas, ¿no? Pero vuelvo a esto, es una realidad que la mirada sobre Argentina se ha modificado y que tiene algunas particularidades. Voy a empezar por la cuestión del racismo. En este caso hay una falta de conocimiento sobre la historia argentina y hay una nota inicial de esto que creo que había sido publicada en el Washington Post, no me acuerdo bien, pero que se preguntaba en el Mundial del 2002, perdón, del 2022, hace 4 años, por qué Argentina no tenía jugadores negros, ¿no? Y ahí empezó esta pregunta de la Argentina racista. Hay que traer aquí un poco más ordenado algo que ha estado circulando mucho estos días, que es como recapitular la historia argentina, ¿no? Lo he visto en TikToks, en Reels, en algunas notas, me ha parecido muy interesante, algunos videos de YouTube, columnas. Se ha estado hablando mucho de esto, no sé cuánto de eso habrá salido al exterior realmente, pero hay que decir que en Argentina, en 1800, cuando todavía era muy normalizado, muy legal el comercio de esclavos en todo el mundo, en Argentina ya se empezaba a cuestionarlo porque queríamos independizarnos de España, éramos una colonia y la colonia que éramos, por supuesto, bajo el mandato de España, mantenía muy vigente la esclavitud, la Inquisición y un montón de otras cuestiones que empezaron a criticarse, ¿no? Cuando comienza el movimiento revolucionario argentino, eh, de los primeros en el mundo y en Latinoamérica en cuestionarse eso, bueno, son nuestros próceres, Manuel Belgrano, San Martín, Mariano Moreno, diciéndolo de manera explícita o deslizando ideas que van en contra de eso, ¿no? Y tenemos incluso próceres afrodescendientes, nuestra población en mi provincia, el 54% eran afrodescendientes para 1800. Lo cierto es que no hemos tenido una escala de, de esclavitud y de mano de obra negra como la han tenido Brasil, Cuba, otros países que tenían cultivos. Digo, nuestro país siempre ha sido más agropecuario, ellos tenían cultivos de azúcar, de algodón, de café en proporciones mucho más grandes, entonces necesitaban mucha mano de obra, ¿no? Y como estaba tan normalizado, bueno, apelaban a los esclavos. Pero Argentina había empezado a preguntarse eh, respecto a hacerse preguntas respecto a la igualdad y la igualdad de todos los seres humanos y ahí empiezan las primeras críticas hacia la esclavitud, aparece la ley de vientres en 1813 y recién se incorpora a nuestra constitución en 1853. Eh, entonces, bueno, por un lado eso, por otro lado la cuestión de los españoles que se han mezclado con las poblaciones indígenas, cómo categorizaba el sistema de castas español a los negros, había como varias denominaciones y hay algo de civilización y barbarie que todo el tiempo está ahí volviendo en Argentina, incluso en el proceso revolucionario de 1800, el ejército patriótico se enfrentaba contra los realistas, que eran los que defendían la corona española, entonces siempre está esa dualidad argentina, ¿no? Eh, y lo que quiero decir con esto es que, por un lado, la mezcla de españoles con indígenas, por otro lado, las inmigraciones masivas de europeos, han constituido un tipo de gen argentino estudiado por la ciencia argentina que está compuesto en un 60%
por un gen indígena y en un 40%, más de un 40%, por un gen europeo. Bueno, esto como para darle contexto, ya habrán escuchado algo de eso en estos días, yo no soy historiador, si quieren profundizar vayan a ver, escuchar, leer a historiadores que saben del tema, pero yo lo traigo para nuevamente reforzar esta idea de que Argentina no es racista, si bien hay racismo en Argentina, pero me parece muy extraño que un país como Estados Unidos, ¿no? Figuras de un país como Estados Unidos acusen de racismo a nuestro país cuando nosotros nunca hemos tenido políticas segregatorias como han tenido ellos. Digo, en esto de restringir que los negros suban a un colectivo, que vayan a la escuela de una determinada manera, ese tipo de cosas, no nos ha pasado a nosotros porque las historias son distintas. Entonces, leer nuestra historia con la vara de su historia, bueno, es un poco complejo y lo que termina pasando es que salen a cuestionar este tema puntualmente, después tienen que salir a pedir disculpas porque bueno, se dan cuenta, imagino, de que no es tan lineal. Y bueno, también lo que ha pasado es que así como se ha acusado a Argentina de racismo, se la ha acusado de sionista. Esto está exclusivamente ligado a las actitudes que tiene el gobierno nacional argentino. En un momento eh, para nada bueno, porque el mayor apoyo del gobierno argentino aparece en una situación en donde se estaba denunciando un genocidio de parte de Israel contra Palestina, en un momento en el que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, tiene orden de captura internacional, ¿no? Por la Corte Penal Internacional. En un momento en donde las imágenes de Gaza habían conmovido al mundo, muchísimas imágenes hemos visto de edificios destruidos, de niños en condiciones deplorables, de familias destruidas. Todo eso ha sido visto por todo el mundo. Entonces, que un gobierno salga a alinearse con Israel, el gobierno argentino específicamente, bueno, por supuesto que va a merecer una atención y principalmente un desprecio. Y ese desprecio ha crecido, eso lo he escuchado mucho aquí también, que la asociación que se tenía con Argentina antes estaba más vinculada por ahí al fútbol y que ahora, digo, Maradona, el Papa Francisco, podemos nombrar figuras, pero ahora está muy asociado a Milei porque Milei es la figura relevante argentina hoy en el mundo. Sus ideas se escuchan en Europa, influencian, y bueno, esto no quiere decir que Argentina tenga una posición de poder hoy. Lo que quiere decir es que Argentina se ha plegado a un discurso afín a los intereses de Estados Unidos e Israel, que Milei tiene particularmente un tipo de sentir que no es en defensa de Argentina, ¿no? Sino que es en defensa de otros intereses, porque él admira realmente a Israel y a Estados Unidos, yo no tengo dudas de eso, pero eso termina siendo nocivo para nosotros a nivel internacional. Y si hay un genocidio y nosotros estamos del lado de el que está perpetrando ese genocidio, por supuesto que nos van a ver de manera distinta. Pero eso no quiere decir que Argentina históricamente haya apoyado a Israel. Argentina siempre tuvo una posición diplomática muy excepcional y con mucho decoro en algunas gestiones, ¿no? Alguien decía que para juzgar un gobierno había que juzgarlo por su política internacional. Creo que cada gobierno ha ido alineándose de acuerdo a lo que ha considerado que era el clima de la época. En este caso, eh, bueno, podemos decir quién ha hecho una mala lectura y quién no, pero Argentina ha tenido, por un lado, en el 2010 un reconocimiento del Estado palestino y por otro lado, en el 2015 ha recibido la Estrella de Palestina, que es la máxima condecoración que otorga el Estado de Palestina a los estados que considera, eh, bueno, cercanos, ¿no? Entonces, lo que me queda decir es la típica de es más complejo, eh, es mucho más complejo tratar de entender que la política internacional argentina ha cambiado en estos últimos 3 años y que históricamente Argentina nunca ha tenido una posición cercana al Estado de Israel en los términos en los que la tiene hoy. No estoy diciendo que no la haya tenido nunca, pero era menos obscena.
¿no? O por lo menos trataba de plantear que existía un conflicto con Palestina. Palestina siempre aparecía nombrada. Hoy no aparece nombrada en el discurso argentino y eso es lo que preocupa también y eso es lo que hace que tengamos una mala percepción. Pero como digo, no es lo que opina gran parte de la población, no es lo que ha sido gran parte de la historia argentina tampoco. Ya que estaba, muy brevemente, he estado viendo La Odisea, la película de Christopher Nolan. Digo brevemente porque siento que todavía la estoy procesando la película, pero si tengo que decir algo en este momento, me gustaría hacerlo para que quede grabado porque después me olvido. Pero lo que pasa con la Odisea es que, por un lado, es una historia que hemos visto tantas veces, de varias formas, en historietas, en películas, en libros, en canciones mismas. La Odisea ha estado muy presente en lo que es nuestra civilización occidental. Entonces lo que me ha pasado con la película es que por un lado me ha generado un sentimiento de familiaridad, de cercanía, me ha disparado algún tipo de imagen, de, de cierta nostalgia, como un ruido blanco que tiene ahí un recuerdo, ¿no? Como volver a un recuerdo, a una imagen. Me ha generado eso, me ha generado terror y me ha parecido extraño ver a Nolan en ese lugar de terror y me ha gustado verlo en ese lugar porque creo que la película tiene que correrse de cualquier discusión a la que Internet ha intentado forzarla. Esto de discutir a sus actuaciones, de discutir si el vestuario coincide o no coincide con la época, si Elliot Page tenía que actuar de esta manera o de otra. Todo ese tipo de cosas a mí no me interesa porque creo que la película escapa eh, al entender de qué está hecha la condición humana, que son las historias. Y y es tan buena la historia y está tan bien llevada al cine por Christopher Nolan y hay tanto amor ahí porque se nota que Nolan la ha llevado tanto tiempo adentro suyo que, que ha sido un desafío contra él mismo, básicamente. Digo, 20 años de estar pensando en hacer esa película es una vida dedicada a querer hacer la mejor obra posible y respetarla. Entonces cuando aparecen discusiones sobre si no la han respetado o no, eh, no sé, no me interesa. Yo veo esa película y veo un amor por el, el dispositivo humano perfecto que es la historia, ¿no? La capacidad que tenemos de contarnos historias y de que la oralidad que después se ha configurado en escritura y que es lo que, según algunos estudios que se han hecho, la escritura a mano es lo que posibilita el pensamiento crítico. Todo eso que nos representa como especie es lo que está configurado en esa obra que es la Odisea, que tiene más de 3000 años y que eh, esta época la está reinterpretando a través de Nolan y claro, podemos encontrarnos en muchas cosas ahí y no pretendo que haya un verosímil y no pretendo nada, pero la historia es tan atrapante que bueno, que confío en que el poder de la historia va a abrir la puerta para que se vuelvan a hacer las cosas de una manera que, digo, no tiene que ver con un romanticismo con los dispositivos manuales, ni tiene que ver con una cuestión apocalíptica contra la inteligencia artificial. Pero valoro que Nolan siga teniendo en cuenta que lo humano es muy importante para lo artístico. En esto de no utilizar CGI para las escenas espectaculares que se pueden observar, de seguir utilizando fílmico, ¿no? De seguir apelando a texturas, cosas que nuestro ojo humano percibe y que son muy difíciles de engañar, que él las entiende y que sí, a veces puede pecar de solemne y la verdad que a mí Oppenheimer particularmente no me ha gustado como película, pero, pero cuando aparece el viejo Nolan, el que nos gusta, el que no solo nos habla de cine, sino que nos habla de un amor por la existencia misma, por el acto de crear, creo que ahí es donde hay una conexión muy maravillosa que no sé cómo se explica.
A mí me pasa eso con las películas de Nolan. Hay una magia, hay una chispa que no cae en ninguna categoría de me gusta o no me gusta y todo eso que en otros videos he criticado de cómo que analizar una película no puede reducirse a me gusta o no me gusta, hay que hacer algún tipo de elaboración, hay que darle tiempo. Pero bueno, veo que las críticas que ha habido a la película antes de su estreno están desapareciendo porque se han encontrado las personas con la obra y han podido hacerle un lugar. Por lo que veo aquí en los cines de España, por ejemplo, hay un cine, el Fenómena, que es el que lo proyecta. Están todas las funciones tomadas porque solamente están proyectando esa película hasta mediados de agosto. Y hay un interés. Y las personas están yendo a las librerías a comprar la Odisea. Y bueno, que vuelva algo de eso, de esa em, capacidad de lo humano para poder contar historias, me gusta como un acto. eh, Como un acto de la película hacia el cine, ¿no? Porque también está la otra lectura de, bueno, Nolan proyecta en este formato y yo que vivo en una ciudad alejada de todo, no voy a poder verlo en ese formato. Bueno, es una discusión aparte. Yo creo que la película se puede disfrutar igual. Es más, entiendo que Nolan mismo ha estado supervisando las adaptaciones que se hacen. Entonces, todo lo que tenga que ser importante en la película va a estar enfocado y va a estar centrado y va a estar a la vista del espectador para que lo contemple, para que lo absorba y para que lo sienta de alguna manera. Así que, bueno, hay que confiar un poco en los autores, hay que meterse en la idea del autor y después se verá. No es que estoy esperando que a todo el mundo le guste la película, siento que las películas no son para todo el mundo, pero Nolan es un director masivo y llega a mucha gente, así que espero que mucha gente la pueda ver. Eso es todo lo que tengo para decir. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio.